Franco Colapinto es el elegido, o el arma secreta de Briatore para destruir Alpine desde adentro. Mientras algunos lo ven como el salvador del equipo, otros ya lo acusan de ser el títere favorito de un Briatore desatado que no responde a nadie. Estamos viendo el nacimiento de una leyenda, o el principio de una guerra interna que va a incendiar todo el paddock. Franco Colapinto ya no es el pibe callado que aceptaba las órdenes sin rechistar. En las últimas semanas, su actitud dentro del equipo Alpine cambió radicalmente. Pero lo más impactante no fue solo su cambio de carácter, sino los resultados silenciosos que empezó a entregar en los test privados del equipo. En un entorno donde los cronómetros no mienten, Colapinto fue más rápido, más preciso, y sobre todo más constante que muchos esperaban. ¿La reacción? Flavio Briatore, ese viejo lobo que siempre huele el talento antes que el resto, no tardó en mover fichas. Y no lo hizo en privado. El italiano, conocido por su estilo frontal y sin filtros, se deshizo en elogios hacia Franco dentro de las oficinas del equipo. Tiene hambre, tiene actitud, y tiene huevos, soltó sin rodeos, dejando claro que ya no se trataba de un piloto de relleno, sino de una apuesta estratégica. Los pasillos de Enstone, donde Alpine tiene su sede técnica, comenzaron a llenarse de rumores. Técnicos que antes ignoraban las sugerencias del argentino ahora se tomaban el tiempo de escucharlo. Su feedback durante las simulaciones fue más acertado que el de algunos veteranos, y eso no pasó desapercibido. Incluso ingenieros de peso dentro del equipo reconocieron, de manera anónima, que Colapinto estaba aportando datos que ayudaban a resolver problemas crónicos del coche. Lo que para algunos fue sorpresa, para Briatore fue confirmación. Según fuentes internas, Flavio ya venía siguiendo su evolución con lupa desde que se incorporó al programa de jóvenes talentos, y esta racha positiva solo reforzó su decisión de darle un rol mucho más influyente dentro del equipo. Pero este nuevo protagonismo de Franco no vino sin tensiones. Algunos sectores dentro de Alpine, particularmente figuras más alineadas con Gasly, empezaron a mostrar incomodidad. Después de todo, Colapinto estaba alterando el equilibrio jerárquico que reinaba desde hacía tiempo. Aún así, Briatore fue tajante. No me interesa quién tiene más seguidores en Instagram. Me interesa quién rinde. Así, el argentino pasó de ser una promesa de futuro, a convertirse en un problema inmediato para aquellos que pensaban tener el control asegurado. La nueva consigna era clara: si querés quedarte en Alpine, vas a tener que ganarte el lugar. Porque a Colapinto ya no lo bajan tan fácil. Lo que nadie se atrevía a decir en voz alta dentro de Alpine ahora empezaba a flotar en el aire como una verdad inevitable. Franco Colapinto estaba descolocando a todos. Su rendimiento, lejos de ser un golpe de suerte, se repetía test tras test, sesión tras sesión, y lo más incómodo para muchos era que no se trataba solo de velocidad. El argentino entendía el auto, comunicaba problemas con claridad quirúrgica, y sugería ajustes que luego se traducían en mejoras reales en pista. En un equipo donde algunos ingenieros estaban más acostumbrados a decir, no se puede, que a buscar soluciones, la aparición de Colapinto como una figura con ideas frescas e irreverentes resultó un sacudón inesperado. Los mismos que semanas atrás lo veían como el chico de marketing de la academia empezaban a sentirse expuestos. Había ingenieros que evitaban cruzarse con él en la fábrica, no por desprecio, sino por incomodidad. Porque el piloto argentino, sin levantar la voz, estaba haciendo quedar mal a más de uno. Y Flavio Briatore, que no soporta la mediocridad, no dudó en poner a Franco al frente de decisiones clave. El argentino había comenzado a asistir a reuniones técnicas donde antes ni siquiera era invitado. Y cuando hablaba, nadie se reía. De hecho, el silencio era total. La gente escuchaba, tomaba nota, y más de una vez sus comentarios terminaron guiando el rumbo de una sesión completa en el simulador. Su claridad al momento de diagnosticar el comportamiento del auto, especialmente en curvas lentas, llamó la atención incluso de técnicos que trabajaron con nombres pesados en la F1. Según una fuente interna, uno de los ingenieros senior llegó a decir: "Este pibe ve cosas que otros no ven. No sé si es instinto o formación, pero no podemos seguir tratándolo como uno más". Esa frase llegó a los oídos de Briatore, y fue suficiente para que el italiano se plantara en una reunión privada y ordenara cambios en la estructura del equipo. Si hay alguien que está rindiendo, se lo reconoce. Y si hay alguien que se duerme, se lo cambia, disparó Flavio ante un grupo que no supo si reír o temblar. Porque cuando Briatore habla así, no es un chiste. Es una sentencia. Todo explotó después de un gesto mínimo pero elocuente. En plena jornada de simulador, mientras varios pilotos de la academia apenas cumplían con su rutina y los ingenieros repasaban datos con aburrimiento, Colapinto pidió algo que sorprendió a todos: detener la sesión, revisar una curva específica del trazado y ajustar un parámetro del diferencial que ningún otro piloto había mencionado. Los técnicos se miraron entre sí, dudando de si hacerle caso. Pero Franco insistió, con calma y argumentos. Se hizo el cambio, y de inmediato se notó una mejora considerable en el comportamiento del auto. Nadie lo podía creer.
Lo que para otros era un detalle sin importancia, para él era la clave para desbloquear el verdadero potencial del coche. Fue entonces que Briatore, observando todo desde su oficina con un ojo en las gráficas y otro en las cámaras de monitoreo, se levantó de su silla y bajó personalmente al simulador. Algo que no hacía desde hacía meses. El ambiente se tensó al instante. Briatore no saluda, no sonríe, no felicita con palmaditas. Se acercó a Franco, le preguntó con tono seco por qué hizo ese ajuste. Colapinto no se achicó. Le explicó la sensación que tenía, lo que había notado en la respuesta del coche, y cómo eso se traducía en pérdida de tiempo en ciertas curvas. Flavio no dijo una palabra. Miró al ingeniero principal y le soltó. ¿Por qué no lo vieron ustedes? Silencio absoluto. Luego, giró nuevamente hacia Colapinto y dijo algo que se repetiría en las oficinas durante días. A partir de ahora, hablas vos y los demás escuchan. Fue un antes y un después. No solo para Franco, sino para toda la estructura que empezaba a entender que este chico argentino no vino a ser parte del sistema, vino a modificarlo. Después del episodio en el simulador, algo se rompió internamente dentro de Alpine. Pero no fue Colapinto el que generó ese quiebre. Fue la cúpula misma la que empezó a desmoronarse. Ingenieros que llevaban años dentro del equipo comenzaron a verse cuestionados, no por un error puntual, sino por haber subestimado el criterio de un piloto que apenas estaba aterrizando en la estructura. La filtración de una reunión interna, en la que Briatore supuestamente habría gritado: ¿Cómo puede saber más este pibe que ustedes después de 10 años acá? Terminó de encender el incendio. Aunque Alpine negó que esas palabras hayan existido, varios empleados aseguraron haber escuchado algo muy parecido, y lo más impactante fue ver, días después, movimientos reales en el staff técnico. 2 ingenieros fueron reasignados de forma repentina a otras áreas. Y no se trató de ascensos. Fue un claro castigo simbólico. El mensaje de Briatore era claro. No se iba a permitir más que una promesa como Colapinto fuera tratada como un simple rookie. Pero lo más inesperado fue la reacción del propio Franco. En lugar de aprovechar la situación para agrandarse, mantuvo el perfil bajo. No publicó nada. No respondió a los comentarios en redes. Solo compartió una historia con una foto de su casco y la palabra construyendo, como si supiera que todo recién comenzaba. Sin embargo, dentro del equipo, su silencio hablaba más que 1000 declaraciones. Porque mientras muchos esperaban que ese episodio creara una grieta entre él y el entorno técnico, lo que generó fue una reestructuración. Briatore empezó a asistir personalmente a sus sesiones, algo reservado solo para los pilotos en los que realmente cree. Incluso pidió que se reanalizara el cronograma de pruebas para que Colapinto tuviera más tiempo en el simulador y en pista, desplazando minutos que eran originalmente para otros pilotos del programa. Lo que parecía una prueba interna más se convirtió en un reordenamiento del poder dentro de Alpine. Y todo gracias a un ajuste técnico que nadie más vio, excepto Franco. Lo que Colapinto generó dentro de Alpine no fue solo una revolución técnica, fue una revolución cultural. Porque después de ese famoso ajuste en el simulador, ya nada volvió a ser igual. Los ingenieros comenzaron a revisar 2 veces cada dato que presentaban. Las reuniones de análisis ahora incluían una silla reservada para él, algo que antes solo se permitía a los pilotos titulares. Y aunque desde el exterior pareciera un simple gesto, dentro del equipo eso representaba una jerarquía silenciosa. Colapinto había dejado de ser una promesa para convertirse en un referente. Incluso mecánicos y miembros del staff que antes lo veían como el nuevo, empezaron a acercarse a él para discutir detalles, pedirle impresiones e incluso anticiparse a lo que necesitaba. Algunos lo decían en voz baja: este chico ve cosas que ni nosotros vemos. Pero lo más impactante no fue la reacción del equipo, sino la de Flavio Briatore. El italiano, que venía desempeñándose como asesor especial de Alpine y cuya influencia ha sido cada vez más notoria en decisiones clave, comenzó a reestructurar silenciosamente el entorno que rodea a Franco. Según informes reales del entorno del equipo, Briatore solicitó al departamento técnico un informe semanal exclusivamente centrado en la evolución del piloto argentino. Y eso no se hace con cualquiera. A Colapinto se lo empezó a medir como si ya estuviera dentro del coche titular. Incluso se filtró que fue el propio Briatore quien bloqueó una propuesta para que otro piloto junior tuviera minutos en las próximas pruebas, cediéndole todo el tiempo a Franco. Las alarmas se encendieron dentro y fuera del paddock. En paralelo, el nombre de Colapinto comenzó a aparecer en informes de medios europeos especializados como Automotor und Sport y L'Equipe, que destacaban que Alpine tenía un talento que no pueden dejar escapar. En redes, los rumores se dispararon. ¿Estaba Briatore preparando algo más grande para él? ¿Era Colapinto el nuevo proyecto personal del hombre que hizo campeón a Schumacher y Alonso? Lo único cierto es que desde aquel día, Alpine dejó de ser un equipo dividido entre promesas y titulares. Ahora todos miran al argentino como un igual, o incluso como el futuro. Y eso, para muchos, ya incomoda. Después de semanas de especulaciones y movimientos silenciosos dentro del equipo, Flavio Briatore finalmente habló.
Y lo hizo a su manera, sin filtros, sin rodeos y dejando a todos con la boca abierta. Durante una entrevista informal en el paddock con medios italianos como la Gazzetta dello Sport, el polémico asesor de Alpine dejó claro que lo que está ocurriendo con Colapinto no es casualidad. Cuando tenés un piloto que trabaja como un animal, que estudia cada vuelta como si fuera la última de su vida y que se pone el equipo al hombro sin ni siquiera tener contrato de titular, no lo podés ignorar, disparó Briatore, con ese tono entre amenaza y advertencia que solo él sabe manejar. Pero lo más llamativo no fue su elogio a Franco, sino lo que vino después. Hay muchos que creen que por tener más años en la F1 pueden dormirse. Y después se sorprenden cuando llega alguien con hambre de verdad y les pasa por encima, dijo mirando fijo a cámara. No hizo falta que nombrara a nadie. Todos supieron que el mensaje iba dirigido a ciertos pilotos dentro del equipo que, según fuentes internas, no están rindiendo al nivel esperado. La tensión creció. Y los rumores estallaron. Dentro de Alpine, las declaraciones de Briatore fueron como una bomba. Algunos lo celebraron. Otros lo sintieron como una amenaza directa. Pero para Colapinto fue un espaldarazo brutal. Porque Flavio no habla porque sí. Cada frase es un movimiento estratégico, una señal al resto de la grilla, a los medios y, sobre todo, a los altos cargos que toman decisiones. Flavio lo está blindando, dijo un periodista británico de Sky Sports que sigue de cerca a la escudería. Y razón no le falta. Lo que se respira ahora en Alpine es una mezcla de entusiasmo y tensión. Hay quienes ven en Colapinto el futuro de la escudería. Otros lo ven como una amenaza a sus propios asientos. Y en el centro de todo, Briatore, moviendo los hilos como en sus mejores épocas. Una cosa es segura, cuando Flavio toma partido, las consecuencias no tardan en llegar. Lo que parecía un simple elogio público terminó desencadenando una grieta interna cada vez más evidente. El apoyo explícito de Flavio Briatore a Franco Colapinto no cayó bien en ciertos sectores del equipo Alpine. Algunos ingenieros, mecánicos y hasta un par de figuras con peso dentro del staff técnico empezaron a mostrar su incomodidad ante el favoritismo tan marcado hacia un piloto que, oficialmente, sigue sin ser titular. La tensión se palpa en el aire. Y aunque nadie lo dice en voz alta, hay actitudes, miradas y silencios que lo gritan todo. Varios medios europeos, entre ellos Automotor und Sport y Mout Sport Italia, han filtrado lo que ya es Vox Populi dentro del paddock. Hay un grupo interno que siente que Colapinto está recibiendo un trato preferencial que rompe con la dinámica habitual del equipo. Franco no está jugando con las mismas reglas que los demás, habría dicho, fuera de micrófono, uno de los responsables de estrategia de carrera. Y aunque el comentario parezca menor, en un ambiente tan competitivo y cargado de egos como la Fórmula 1, ese tipo de declaraciones se transforman en dinamita. Lo más irónico de todo es que Colapinto, lejos de alimentar el fuego, se mantiene firme en su perfil bajo. No responde, no se mete en polémicas, y sigue trabajando en silencio. Pero ese silencio, justamente, es lo que más incomoda a sus detractores. Porque no pueden señalarle errores. Porque no pueden desestabilizarlo. Porque mientras otros miran pantallas o se quejan por la radio, Franco está con el ingeniero, repasando telemetría, estudiando setups y preguntando por qué el auto hace tal cosa en tal curva. Su obsesión por mejorar se transformó, paradójicamente, en una amenaza para los que llevan años aferrados a sus privilegios. Algunos insiders aseguran que hubo discusiones internas fuertes tras las palabras de Briatore. Gente golpeando puertas. Gente pidiendo explicaciones. Gente con miedo. Porque cuando un piloto joven empieza a ser respaldado por la figura más poderosa del equipo, todo el tablero se sacude. Y en Alpine, el temblor recién empieza. El terremoto que generó Colapinto dentro de Alpine no se detuvo en los pasillos. Fue directo al despacho de Flavio Briatore, quien no solo decidió tomar el control del asunto, sino que optó por romper los esquemas tradicionales del equipo. En una jugada inesperada, Briatore ordenó reestructurar por completo el programa de jóvenes pilotos, colocando a Franco en el centro de la estrategia. Esto no solo significa más recursos, sino también prioridad en simuladores, test privados y, lo más comentado, acceso preferencial a información técnica de la escudería. ¿La razón? Muy simple, según palabras del propio Briatore. Franco no es una promesa, es una realidad. Y en este negocio no hay tiempo para esperar a los que dudan. La frase, soltada frente a ingenieros, directivos y prensa interna, fue un misil directo a varios nombres del equipo que aún apostaban por otros talentos del programa. Y no cayó nada bien. Especialmente entre aquellos que venían trabajando con los favoritos tradicionales, como Jack Doan o Víctor Martins, quienes ahora parecen haber sido desplazados sin siquiera una advertencia previa. El cambio también implica una sacudida a nivel jerárquico. Algunos coordinadores técnicos fueron desplazados. Se contrató personal nuevo, proveniente de Mercedes y Red Bull, y se reordenaron responsabilidades dentro del equipo de pruebas. Todo esto para garantizar que Colapinto tenga el entorno que, según Briatore, necesita para explotar todo su potencial.
En otras palabras, Alpine dejó de ser un programa de desarrollo colectivo, para convertirse en una maquinaria que gira en torno a un solo nombre. Los ecos de esta decisión ya rebotan en todo el paddock. Desde equipos rivales que ven el movimiento como una apuesta arriesgada, hasta los medios especializados que hablan de un golpe de estado silencioso dentro de la estructura francesa. Pero Briatore no se inmuta. Él conoce el juego. Y está convencido de que si querés ganar, no podés hacer las cosas como todos los demás. Colapinto es su caballo ganador, y no va a esperar que el resto del equipo lo entienda. Va a empujar hasta que no les quede otra opción que aceptar que el futuro ya llegó. Y se llama Franco. Mientras Briatore avanzaba con su nueva visión, hubo un detalle que llamó la atención de todos los que siguen de cerca la interna del equipo: el silencio absoluto de la cúpula directiva de Alpine. Ni Bruno Famin ni Laurent Rossi emitieron comentario alguno sobre los cambios radicales que se estaban ejecutando. Y en el mundo de la Fórmula 1, el silencio nunca es neutral. Para muchos, esto es una señal clara de que la interna dentro de Alpine está más dividida de lo que aparenta. Por un lado, los que apoyan la revolución de Briatore y ven en Colapinto una apuesta audaz pero necesaria. Y por otro, los que creen que el italiano está personalizando un proyecto que debería ser colectivo, y que su estilo frontal y sin filtros puede terminar por aislar al equipo del resto del ecosistema. Este vacío de respuestas también generó incomodidad en algunos de los pilotos más establecidos de la estructura. Nombres como Jack Doan o incluso Esteban Ocon, aunque no directamente implicado en los cambios del programa de desarrollo, empezaron a mirar con desconfianza lo que ocurre puertas adentro. Porque cuando un joven como Colapinto no solo gana visibilidad, sino que empieza a provocar desplazamientos reales de ingenieros, coordinadores y hasta decisiones deportivas, el mensaje que baja es claro: todo gira en torno a él. Algunos veteranos del paddock incluso comentaron en privado que Flavio está haciendo con Franco lo que hizo con Fernando en 2003. Una frase que en el ambiente tiene un peso específico enorme. Porque todos recuerdan cómo Briatore construyó un imperio alrededor de Alonso, arrasando con estructuras y apostando todo por un solo talento. El problema es que, esta vez, el contexto es diferente. Y el Alpine actual no es el Renault dominante de hace 20 años. Por eso, muchos dentro del equipo temen que esta hiperconcentración de recursos y decisiones en torno a Colapinto pueda terminar siendo un arma de doble filo. La incomodidad se palpa en el aire. Algunos técnicos que hasta hace semanas lideraban proyectos internos hoy tienen un pie afuera. Las reuniones de planificación ahora giran en torno a un solo piloto. Y el resto, simplemente, asiste en silencio, esperando su turno para opinar, si es que todavía tienen uno. Mientras tanto, Franco sigue haciendo su trabajo sin detenerse. No responde, no opina públicamente, no entra en el barro. Pero su sola presencia está reconfigurando todo. Y eso, en el ecosistema tenso de Alpine, es más potente que cualquier palabra. Lo que está ocurriendo en Alpine no es solo una simple reestructuración interna. Es una señal de algo más profundo, más disruptivo. Lo de Franco Colapinto no es únicamente una irrupción deportiva, es un cambio de paradigma. Con apenas 21 años, este pibe argentino que muchos aún subestimaban está logrando lo que pocos pudieron en tan poco tiempo: hacer tambalear la estructura de un equipo entero, descolocar a los que se sentían intocables y, sobre todo, dejar al descubierto la fragilidad del viejo sistema de jerarquías dentro de la escudería. Flavio Briatore lo sabe. Por eso apuesta a todo o nada. Por eso despide ingenieros sin pestañear, reestructura equipos, mueve fichas como si estuviera armando un ajedrez donde solo hay una pieza clave: Colapinto. Para el italiano, Franco no es solo un piloto más, es el futuro inmediato. Y no está dispuesto a que la burocracia ni los códigos anticuados de la F1 moderna lo frenen. Pero ese estilo también tiene un precio. Porque cada decisión polémica, cada despido, cada gesto de favoritismo hacia Franco despierta tensiones. Y las tensiones, tarde o temprano, explotan. El resto del paddock mira con una mezcla de asombro y desconfianza. Algunos ven en este proceso una revolución necesaria, una bocanada de aire fresco en un equipo estancado. Otros lo perciben como una bomba de tiempo, una jugada tan temeraria como inestable. Y ahí está Franco, en el centro de todo. Consciente del peso que arrastra su apellido, con la presión de representar no solo a un país entero, sino a una nueva generación de pilotos que vienen a romper el molde. En este tablero, donde las lealtades cambian cada semana y los egos colisionan como monoplazas en curva cerrada, Colapinto ya no es una promesa. Es el protagonista de una historia que recién empieza. Una historia que incomoda, que polariza, que pone nerviosos a los viejos lobos del paddock. Pero, sobre todo, una historia que deja claro algo: el chico que vino desde Pilar ya no pide permiso. Ahora entra por la puerta grande, y cuando lo hace, todo cambia.